Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presente en la tercera edición de la Jornada Cultura y Libertad. La primera edición fue en el año 2013 en la UNSTA, con un diálogo entre Juan José Sebrelli y Alberto Venegas Lynch. Después de esta jornada participaron una cantidad importante de intelectuales y escritores. Esta es una de las jornadas que la Fundación repite todos los años, además de toda la agenda de eventos que mes a mes tiene y nuclea a las principales figuras del campo intelectual, académico, económico y político. Así que esta jornada sirve de alguna manera para inspirar al debate político nuevos conceptos. Hoy Alberto Venegas Lynch estuvo con jóvenes en un taller importante, así que siempre pensamos en el largo plazo, porque los que pensamos que estos 10 años de gobierno han sido muy malos para las libertades individuales, consideramos que lo que sufrimos fue una derrota cultural más que una derrota electoral. Así que por eso nosotros trabajamos desde las ideas del campo de la cultura y de la política, ¿no? Así que vamos a escuchar a Lars Jansen, que es el representante de la Fundación Naumann, para que diga unas pequeñas palabras. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de cultura y libertad. Uno de los tantos eventos que se han convertido en instituciones para la Fundación Federalismo y Libertad. Probablemente una de las asignaturas que el liberalismo tenga pendiente es profundizar justamente el ámbito cultural. Cuando nos preguntamos por qué las ideas colectivistas, luego de su historial de sangrientos y dolorosos fracasos, continúan ganando la lucha por las ideas políticas en la juventud, probablemente tengamos que mirar al ámbito cultural. Ocuparse de la política, habiendo perdido la batalla cultural, no alberga grandes esperanzas. El debate cultural de hoy se verá plasmado en la discusión política de mañana. El panel que hoy nos acompaña, formado por Juan Bautista Joffre, Marcelo Giuffre y Alberto Venegas Lynch, serán un aporte a este sentido. Muchas gracias. La Fundación tiene 3 programas. Uno es el programa de eventos, a través del cual difundimos las ideas. Otro programa de políticas públicas que dirige el economista Gustavo Balber. Y por último, la Escuela de Formación, que el año pasado hemos bautizado como Escuela de Formación Alberto Venegas Lynch en homenaje a Alberto, que nos ha acompañado desde el comienzo y para nosotros es importante siempre su presencia. Y una de las actividades que tiene esta escuela es un concurso de ensayos que se llama José Ignacio García Hamilton, también en honor a una figura que a nosotros nos ha inspirado para armar el centro de estudios, ¿no? Hicimos la primera edición en el 2013, y Marco Falcone fue un joven marplatense el ganador de la primera edición, y ahora hicimos la segunda edición del concurso, y la Escuela de Formación tiene el honor de comunicar que el ensayo titulado Las instituciones claves para el proceso de desarrollo endógeno del autor Federico González Rouco resultó ganador de la segunda edición del concurso de ensayo José Ignacio García Hamilton. Y también, mientras que ¿Por qué crecen los países?, de Ana Florencia Grande, obtuvo el segundo lugar. El jurado observó en el trabajo de González Rouco argumentos sólidos entre la correlación que existe entre instituciones favorables a la protección del derecho de propiedad, la atomización del poder político y el respeto de los contratos con el bienestar general de su población. Párrafo aparte, se felicita a Grande por su análisis de las distintas teorías que a lo largo de la historia explicaron la causa del progreso de las naciones, concluyendo que la existencia de instituciones es la clave para la persecución de un fin que permita a las naciones crecer. La verdad que estamos muy contentos por los 2 trabajos que serán publicados en febrero en un libro que se llama Aportes para el debate político, donde estarán contenidos los 2 ensayos. Y ahora vamos a proceder a entregar los premios. Primero me gustaría pedirle un pequeño testimonio a González Rouco, a ver qué le pareció la obra de José Ignacio. Adelante. Buenas noches, gracias.
En primera medida quería agradecer a la Fundación Federalismo y Libertad, en segundo lugar a la Fundación Libertad y Progreso, de donde yo formo parte del equipo, por tomar las riendas de lo que es la discusión sobre el rol de las instituciones en un momento tan complicado como el actual y ponerse al hombro en el debate sobre cuáles son instituciones buenas, cómo se consigue el progreso, cómo se consigue el desarrollo, para poder difundir estas ideas y poder llegar a un mejor puerto, que en realidad es lo que todos queremos, poder mejorar la calidad de vida. En cuanto a la obra, creo que también va en esta misma línea. Todo lo que sea aportar a las ideas de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las instituciones y, por último, cuál es el rol de nosotros, los individuos, como agentes de cambio, y la difusión de estas mismas va a generar que en el corto plazo, mediano plazo, se pueda cambiar, lo que decían antes, esta batalla cultural y podamos hacer dar cuenta a la gente de lo importante que es esto de progresar y de la libertad. Muchas gracias. Bueno, felicitamos a los dos ganadores del concurso. Hay que recordar que esto es un concurso de ensayos para jóvenes de entre 16 y 25 años. El ganador tiene 23 años y la que obtuvo el segundo lugar, 17 años. Así que la verdad que estamos muy contentos y espero que sean futuros dirigentes importantes del país que contribuyan al cambio. Vamos a invitar a Raúl Martínez Arauz, que es fue amigo de José Ignacio García Hamilton, a pasar al escenario para entregar uno de los premios, y en nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, el ingeniero José Manuel García González, y le pido al director de nuestra escuela, Manuel Guisone, que alcance los premios a ambos para que podamos hacer una foto institucional. Creo que nos invité a Ana Florencia Grande. Bueno, un aplauso para los ganadores del concurso. Bueno, muchas gracias. Y esperamos que más gente pueda conocer la obra de José Ignacio, un tucumano universal, ¿no? Porque la verdad que es conocido en todos lados. Por ejemplo, la Fundación Hispanic American Center le otorgó también un premio en Estados Unidos. La verdad que uno va a Venezuela, lo conocen porque tiene un libro sobre Bolívar. Es una persona muy importante para nosotros y esperamos que el concurso se intensifique, se haga más masivo y podamos llegar a más jóvenes puedan conocer su obra. Bueno, vamos a trabajar entonces, vamos a presentar el primer panel, que va a estar compuesto por Alberto Venegas Lynch y Enrique Martínez. Inmediatamente después vamos a entablar una pequeña entrevista con Marcelo Giofre sobre el relato kirchnerista, para terminar finalmente con la presentación del libro del Tata Joffre, Puerta de Hierro, que está, la verdad que primero en ventas en los libros de no ficción, la verdad que le está haciendo muy bien y seguro será muy importante para ustedes escucharlo. Bueno, adelante Alberto y Enrique. Buenas noches a la Fundación Federalismo y Libertad. Desde el sur del continente americano hasta el norte del norte, es una de las trayectorias más brillantes en la defensa de los principios de la libertad, de la propiedad privada, de los derechos, de las garantías y fundamentalmente del trabajo para limitar el poder. Es doctor en Ciencias Económicas, es doctor en Ciencias de la Dirección, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la Argentina y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y tiene un trabajo de muchos años, no vamos a decir cuántos, inigualable, que tienen ya el reconocimiento de todo el continente y también del exterior. Ha integrado
el Consejo de la Sociedad de Montpellier en 2 oportunidades. Y sus innumerables trabajos, sus libros y sus documentos son uno de los testimonios más formidables en la lucha de las ideas y en los grandes temas de nuestra civilización. Yo voy a sintetizar la brillante trayectoria de Alberto Venegas Lynch, hijo, aprovechando lo que él dijo cuando prologó uno de sus libros, y lo citaba creo que a Jasper, y dijo: disfruto escribiendo, aprendo y no me quiero encontrar con las manos vacías. Y nosotros hoy, en nombre de Fundación Federalismo y Libertad, le decimos: no te encuentras con las manos vacías, y para nosotros es realmente un orgullo y una satisfacción tenerte hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la generosa presentación, y muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por esta invitación, y lo felicito muy especialmente a Federico y Ana por el premio que lleva el nombre de mi entrañable amigo José Ignacio García Hamilton. En estos días, Alberto, en estos días cruciales que tiene la Argentina, especialmente el domingo, la mayoría de los que estamos acá hemos visto un avance casi gigantesco del estatismo, el dirigismo y el populismo. La pregunta que yo creo que todos van a compartir es si nos podemos entusiasmar los argentinos en ponerle algún día límites al poder. Bueno, yo creo que es una pregunta clave que seguramente todos nos hacemos. Me parece que cuando hay situaciones de extrema gravedad, o se piensa que se está cerca del abismo, y en la Argentina hemos estado lamentablemente muy cerca del abismo muchas veces, creo que se justifica votar por el menos malo. Pero me parece que sería un grave error idealizar el menos malo. Creo que en la Argentina, como se dice, hay una grieta entre los kirchneristas y quienes tienen un mínimo de decencia, porque ya no se trata simplemente de elaborar alguna teoría o algún aspecto técnico, sino que el derrumbe y la degradación es de tal magnitud en muchos planos que debemos de hablar de un mínimo de decencia. Pero es de desear que no aparezcan subgrietas, como ocurrió con el fenómeno trasnochado de las Malvinas o con el menemato. Creo que es de interés el mantener criterios independientes y sobre todo el espíritu crítico para correr el eje del debate y, como decía Enrique, para ponerle bridas al Leviatán. Porque en última instancia, seguramente todos ustedes comparten, que si bien es cierto, es muy fértil la crítica al gobernante y las críticas a futuros postulantes para limitar las funciones del gobierno a la protección de la propiedad y de la vida de la gente, me parece que esos límites pueden encontrar asidero si mantenemos ese espíritu crítico. Muchas veces se dice, bueno, pero tenemos que reconocer que entre el menos malo, quien tenemos en mente, por lo menos, a pesar de que suscribe los programas del kirchnerismo, de las AFJP, de Aerolíneas Argentinas, de YPF y de otras políticas, por lo menos va a haber marcos institucionales civilizados y una justicia independiente. Yo quiero recordar
que es inescindible el aspecto jurídico, el aspecto económico, del aspecto de los otros aspectos, digamos, cuando hablamos de la independencia de la justicia, porque cuando se habla de derecho, se está hablando de justicia, y cuando se está hablando de justicia, se está hablando de dar a cada uno lo suyo, y cuando se está hablando de dar a cada uno lo suyo, se está hablando de la propiedad, y cuando se está hablando de la propiedad, se está hablando del eje central del proceso de mercado. De manera, en rigor, si hoy tuviéramos una justicia independiente, declararía inconstitucional casi el 90 o el 100% de las políticas que se están adoptando. De manera que hubo uno de los socios de este menos malo que tenemos en mente, que estaba en televisión, y le preguntaron qué opina de este discurso de Cristina respecto de su herencia, hablando de los temas que mencioné recién y algunos otros, y el candidato dijo, una buena persona que personalmente lo aprecio además, dijo, bueno, yo comparto todo eso, y levantó el dedo y dijo, pero sin corrupción y eficientemente. Creo yo que es una demostración de que no se tiene la menor idea de nada, porque el tema no es tener un gulag sin corrupción, ni un estatismo eficiente. Se trata de sacar el aparato estatal de nuestros hombros, de nuestras privacidades, de nuestras vidas, de nuestros arreglos contractuales. Hay algunos amigos que han hecho una evolución desde el socialismo y se denominan liberales de izquierda. ¿Y qué quiere decir eso, liberales de izquierda? Quiere decir que son muy partidarios o partidarios a rajatabla de mantener y reforzar los marcos institucionales, es decir, lo que podríamos denominar el continente, pero no comparten con la misma vehemencia el contenido. Y el continente es para proteger el contenido. Si realmente decimos creemos en la libertad política, pero no en la económica, estamos incurriendo en un grueso contrasentido. Quiere decir, vamos a respetar determinados derechos en el continente, pero cuando la gente quiere usar y disponer lo propio, no lo puede hacer. Entonces, ¿para qué el continente si no es para proteger el contenido? Ahora, como decía recién, me parece que es fértil el tema de la crítica permanente, pero también tenemos que comprender que los políticos, si tienen sentido de marketing, son cazadores de votos. Es decir, no pueden ir más allá de lo que la opinión pública puede digerir. Pongamos el caso, para poner un extremo, en una audiencia hispanoparlante, un político da sus discursos en sueco. Nadie lo va a entender. Para que pueda dar un discurso en sueco, la gente tiene que entender sueco. Y eso es lo que estamos diciendo con los principios liberales. Para que puedan en el nivel político desarrollarse principios y valores liberales, o digamos alberdianos, tener la tradición alberdiana, es necesario que una parte sustancial de la opinión pública sea capaz de digerir y de comprender y de aceptar la tradición alberdiana. ¿Y a dónde va esto? Va al tema educativo. Me pongo cargoso, ad nauseam lo repito, que el tema central en la Argentina y en todas partes del mundo es la educación. Y la educación no quiere decir simplemente la educación formal, el colegio o la universidad, que son muy importantes, sino lo que ocurre en las reuniones sociales, lo que ocurre en los lugares de trabajo, lo que ocurre en todos los ámbitos. La educación, por supuesto, en la familia. Entonces, mientras no se trabaje en esta área, lo demás no se puede pretender un milagro, que el político desarrolle ideas que la gente no comparte o más bien rechaza. Decía en un diálogo abierto que tuve hace poco tiempo con Santiago Kovadlov, cuando el periodista que preguntaba qué es lo que se puede hacer, yo decía, yo personalmente creo
que lo más productivo es el libro, la cátedra, el artículo, el ensayo, pero no es solamente eso. Yo creo que la gente no debería actuar como si estuviera en una inmensa platea mirando el escenario a ver qué es lo que hacen otros. Tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros qué hacemos nosotros. Y no de vez en cuando, sino diariamente. Preguntarnos a la noche qué hicimos hoy para que nos respeten. No, yo no entiendo de economía, en fin. Bueno, no importa si se dedica a la danza, a la jardinería, a la agricultura, a la química, al derecho, a la economía, al deporte, a lo que fuera, todos estamos interesados que se nos respete. Y por lo tanto todos tenemos que hacer algo. Y me decía Eduardo Brown en ese diálogo con Santiago, bueno, pero concretamente ¿qué? Bueno, concretamente, por ejemplo, hacer ateneos en las casas de familia con 5 personas discutiendo un libro. Alguien expone y los demás discuten en rotación. Y al año siguiente, cada uno de esos 5 hace otro grupo con 5 y así sucesivamente. El efecto de eso es notable, no solo mejorarnos nosotros en las ideas y estudiar, sino difundir esos principios y esos valores. Porque respecto de estudiar, a mí personalmente me ayuda, lo he comentado creo que aquí alguna vez, que en lugar de estar diciendo por qué diablos la gente no entiende esto o aquello, es mejor decir por qué diablos soy tan inepto para transmitir el mensaje. Tengo que pulirlo mejor, dar mejor una clase, mejor un artículo, y como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás, nos calman los nervios y hacemos un poco ese gimnasia y ese ejercicio. De una década donde se han desaprovechado oportunidades y una década anterior donde se han malversado buenas ideas. Pero si algo caracteriza estos últimos 20 años es que los argentinos no hemos podido practicar la libertad. Entonces la pregunta sería, ¿no podemos disfrutar de la libertad porque no la merecemos? Bueno, en cierto sentido es correcto cuando decimos que no se hace lo suficiente, porque claro, no se trata del día de la elección o una semana antes distribuir papeletas, que mucha gente cree que eso es el desideratum y el sumum. Yo creo que es todos los días del año que nos ocupemos de poner nuestro granito de arena para que se comprenda esto, porque si bien es cierto puede haber perversos y malvados, son una cosa infinitesimal. La mayor parte de la gente es muy hospitalaria a nuevas ideas, muy receptiva, pero si no tiene la oportunidad de oír otra campana, lo que pasa en las facultades es una cosa clara, en las universidades, entonces naturalmente si toman nota en los 6 años y cada semestre de lo que se transmite, que no son principios y valores compatibles con la sociedad abierta, porque cuando hablamos de la educación no es transmitir cualquier cosa, sino en este contexto es transmitir valores y principios compatibles con la sociedad abierta. ¿Y qué diablos es eso de la sociedad abierta? ¿Y qué quiere decir el espíritu liberal? Nada más y nada menos que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Entonces, nuestro test mayor es cuando se tolera lo que no nos gusta, lo que se dice y lo que se hace. Pero para convivir es muy importante la tolerancia y el respeto recíproco. Entonces, si eso se generaliza, quiere decir que los aparatos estatales y la gente no puede invadir privacidades y no puede invadir las propiedades de otro, ¿no? Y termino en esta intervención diciendo este tema, decíamos hoy con los chicos cuando nos reunimos, el tema de la propiedad es muy importante porque como no hay de todo para todos todo el tiempo y los recursos son limitados, la asignación de derecho de propiedad permite que los que mayor éxito tienen en lo que están ofreciendo ganan y los que se equivocan respecto del plebiscito diario en el proceso de mercado pierden. Ahora, hoy día, en muchos ámbitos, resulta difícil explicar esto porque en realidad no se está hablando de empresarios propiamente dichos, sino que se está hablando de varones feudales que tienen alianza con el poder para tener distintos privilegios. Eso no es lo que queremos decir.
Alberto, los argentinos hemos tenido en algún momento en el concierto de las naciones una ubicación y una posición en el mundo que luego lamentablemente le hemos abandonado para llegar a esta situación de decadencia en las instituciones y en otros aspectos de la vida de los argentinos. ¿Qué país, qué nación se te ocurre que ha vuelto de la decadencia a buscar el origen de sus éxitos? Bueno, yo creo que en algunos países asiáticos hay una tendencia, pero está más que compensada por la tendencia inversa, creo yo, de Europa, y no es solamente el caso de Grecia, sino muchos países europeos, el caso de Estados Unidos, que le ha dado la espalda a principios y valores que son de los padres fundadores en Estados Unidos. Y para qué decir en Latinoamérica, especialmente la Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, para no decir nada de Cuba, que este es otro tema también, ¿no?, que me parece importante. Creo que tenemos que usar las neuronas para tratar de introducir nuevos controles en el sistema democrático, porque esto se ha salido de madre por completo. No es la idea de Giovanni Sartori de las democracias, de las mayorías respetando a las minorías, las arrasan. Y entonces es un sistema técnicamente de una cleptocracia, es decir, de gobierno de ladrones que roban vidas, roban sueños, roban propiedades, roban libertades. Entonces es importante pensar en nuevos límites. En Montesquieu, en el espíritu de las leyes, hay algunas sugerencias muy interesantes. Hayek para el Ejecutivo, Hayek ha propuesto para el Legislativo, Bruno Leoni ha propuesto para el Judicial. Entonces, si esas propuestas no resultan atractivas por algún otro motivo, hay que pensar en otras, pero no quedarse de brazos cruzados esperando que en la próxima elección suceda un milagro, porque está visto que los incentivos para las alianzas y para distintos arreglos en los parlamentos arrasan con los derechos. Pero la forma de explicar sistemáticamente la economía, sistemáticamente la ciencia política, sistemáticamente el derecho, ayuda mucho a poner este grano de arena para ensanchar la comprensión de esto que queremos transmitir y que pensamos que a todos nos conviene, muy especialmente a la gente de menor poder adquisitivo y la gente que tiene menores ingresos y salarios en términos reales, porque la diferencia entre Zimbabue y Canadá es que hay marcos institucionales civilizados en el segundo caso y no en el primero, y por lo tanto las tasas de capitalización, es decir, la inversión per cápita, aumenta y los salarios e ingresos en términos reales aumentan. No es que la calidad de la persona en un caso sea mejor que la de otra, incluso puede ser mejor en la de Zimbabue, pero eso es irrelevante. El tema es los marcos institucionales y las tasas de capitalización. Has mencionado Cuba y todos hemos estado siguiendo en estos últimos 60 días y en lo que va del año el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la visita ahora del Papa Francisco. ¿Cuál es tu percepción sobre el futuro de Cuba? Bueno, yo creo, como dice Carlos Alberto Montaner, que es exiliado cubano y como sabe, primero vivía en España, ahora vive en Miami, esto ha sido una farsa fenomenal y el sistema cubano sigue siendo un sistema de represión, una isla cárcel y que se mofa de la forma más horrible de Estados Unidos, y ahora últimamente en la reunión de los cancilleres de Estados Unidos y de Cuba, Cuba pide una indemnización de cantidad enorme de millones de dólares por el daño que le habría hecho Estados Unidos a Cuba, cuando en realidad el tema del embargo, que yo estoy de acuerdo en levantarlo porque es otra farsa y un pretexto para los cubanos para echarle la culpa a Estados Unidos cuando, como es sabido, se triangulan las operaciones y no hay ningún efecto práctico con el tema del embargo. Pero las relaciones diplomáticas y otro tipo de relaciones me parece que es un acto fallido
y se ha demostrado en los últimos tiempos más detenciones. Y el caso del Papa me parece muy desafortunado. Ir a Cuba y no recibir a los disidentes y visitarlo en su casa al criminal de Fidel Castro, cuando ni siquiera protocolarmente corresponde porque no está en el gobierno, me parece algo lamentable. Y a raíz de un intercambio que tuvimos por mail con Mary O'Grady, que es una de las jefas de redacción del Wall Street Journal, me hizo notar en un editorial del Wall Street Journal, donde en la reunión que tuvo el Papa con familias y con gente joven especialmente, les dijo: cuidado con el mercado libre, vean lo que está pasando en la desocupación en Europa, eso es consecuencia del mercado libre. Me parece un análisis muy desafortunado, me parece lamentable, y no solo eso, sino que en sus cartas pastorales y sus encíclicas, en su Evangelii Gaudium, en el capítulo 2, es una apología al estatismo. Y ahora con la ecología, me parece, como han señalado muchos, entre otros obispos, es meterse en un tema que no tiene mucha idea el Papa y que a través del concepto de derechos difusos y de subjetividad plural se mete un canal muy fértil para establecer sistemas socialistas. De modo que esta visita del Papa a Cuba a mí me parece muy, muy desafortunada. Los tucumanos hemos vivido, y sería la última pregunta, los tucumanos hemos vivido una elección complicada que nos ha puesto en el centro del escenario argentino, porque ha sido un pésimo ejemplo de lo que no debe ocurrir, y vamos a votar en 48 horas. ¿Qué agenda le dejarías hoy a la provincia de Tucumán? Bueno, yo creo otra vez, tratándose de Tucumán o tratándose de cualquier parte en la Argentina o con cualquier parte del mundo, el tema, antes de hablar de un proceso electoral, que hay mucho que decir del proceso electoral, pero antes de hablar del proceso electoral es muy importante, central, decisivo, el aspecto educativo. O sea, ¿qué nos pasa de las cejas para arriba? Esa es la clave. Y no exigirle a los políticos que vayan más allá de lo que la opinión pública puede digerir. Y la opinión pública está influida por estos temas educativos, por eso se ha hablado de la era de Keynes o la era de Marx, y espero que venga alguna vez la era de Hayek. No es porque los políticos hayan leído sus obras, eventualmente no saben si existen esas obras ni cuáles son los títulos de los libros, pero están demandados y corrido el eje del debate por estas opiniones. Bien, nos queda unos minutos en este panel por si alguien quiere hacer una pregunta a Alberto Venegas Lynch. Como yo les digo antes de la pregunta esa, como yo digo a mis alumnos, y acá está Juan Bautista Joffre, que fue mi primer alumno en 1968, les digo siempre, si algo no resulta claro, interrúmpanme, si no están de acuerdo, discutan, pero si queda claro y están de acuerdo, hagan de abogado del diablo, porque haciendo de abogado del diablo quedan claras muchas cosas que pueden aparecer como que son coherentes, pero luego en el debate aparecen cosas que hay que pulir. Sí. Buenas noches, Alberto. Le quería preguntar, ya que el evento de hoy se llama Cultura y Libertad, ¿cuál cree que es el rol del gobierno en la cultura? Bueno, yo creo realmente que esto daría para mucho, pero señalo algunos puntos. Primer punto, a mí me choca personalmente, no sé si a ustedes, que exista tal cosa como ministro de Educación o ministro de Cultura. O sea, controlar la cultura y controlar la educación me parece una contradicción en términos. Me parece que un punto muy importante a debatir, porque no es cuestión de esperar resultados distintos con la misma receta, como decía Einstein. No es cuestión de esperar con los brazos cruzados que ocurra otra cosa, porque la gente tiene metido una faz conservadora bastante peligrosa. Quiero que las cosas cambien sin cambiar ninguna institución. Ah, no, pero eso es muy exagerado, ¿cómo vas a decir eso?
eso no es políticamente correcto. Yo creo que no deberían de existir los ministerios de Educación y los ministerios de Cultura. Ahora, ¿cómo se acredita una institución? Se acredita por instituciones privadas, se acreditan por academias, en competencia y en auditorías cruzadas. Y si alguien está acreditando la chantada, como la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que fue acreditada por el Ministerio de Educación y por la CONIAO, digamos, pierde su marca, es decir, pierde su vida. No es como ocurre cuando hay un problema en el Ministerio de Educación que lo cambian a Pedro por Juan y todo sigue igual. El tema es abrir. Además de las clases presenciales, yo estoy dando clases por aulas virtuales ahora, y eso hace que desde mi biblioteca esté dando clases con imágenes con resolución muy buena y con audios muy buenos, y no tenga que pasar por esa crisis que tengo yo existencial, psíquica y moral y física cuando paso por las migraciones y las malditas aduanas, que me siento mal cuando hay a una señora que la revisan y le sacan la ropa interior, me siento muy mal, y mucho peor cuando la señora le dice gracias al tipo de la Gestapo que la revisó. Bueno, en todo caso, esas son las acreditaciones. En realidad hay lugares como Estados Unidos que no existe Ministerio de Educación, hay Secretaría de Educación que puso Carter y que trató de levantar Reagan sin éxito. Hay un libro de Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow en Hoover, en Stanford, que se llama Inside American Education, mostrando qué es lo que ocurre en la educación estatal. Este es otro punto que quiero hacer. No deberíamos de hablar más de educación pública, porque eso es una pantalla, eso es una hipocresía. La educación privada es también para el público, es educación estatal. Lo que pasa es que queda muy mal hablar de literatura estatal, de teatro estatal, de periodismo estatal. Entonces, pública es una fachada que lo disfraza, pero es educación estatal. Y otro último punto que quiero hacer con la educación, que la educación privada debería ser privada, y no privada de toda independencia, como es hoy en gran medida, que los padres de familia pueden decidir cómo es el campus, cuál es el color que debe estar pintado el edificio, o eventualmente cuáles son los uniformes de los chicos. Pero la estructura curricular, que es el eje de lo que se está vendiendo, lo decide el Ministerio de Educación. Y acá el conocimiento no es nunca algo terminado. Uno de mis libros se llama En ebullición, para tratar de mostrar que son procesos evolutivos, que son corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones, como diría Popper. Entonces, no hay la precisa, que los chicos tienen que estudiar 3 matemáticas, 2 geografías, salto en alto, garrocha o música, etc. Las mezclas tienen que ser muy distintas, los horarios muy distintos y muchas cosas que se les ocurren en realidad a directores y directoras de colegio, pero que no lo pueden ejecutar porque están con la Gestapo del siglo XXI, que son los inspectores del Ministerio de Educación, y le cierran el colegio. Esto es una cosa que tiene que estar abierta. Está bien que no debe permitirse establecer una institución llamada educativa donde se enseña cómo secuestrar y cómo hacer actos de terrorismo, como es la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, como acabo de citar antes. Entonces, estos puntos vinculados con la educación tienen que abrir mentes, tienen que despejar telarañas mentales y sacar candados mentales para tratar de pensar en otras direcciones que nos hagan defendernos, que nos defiendan del leviatán. Le ponemos bridas y le ponemos más límites para que se ocupen con toda la fuerza necesaria de la protección de los derechos y las garantías establecidos, en este caso en la Constitución argentina o en las enmiendas en el caso de Estados Unidos. Hay una última pregunta ahí, acá a la izquierda. Acá. Sí, doctor. Hola. Doctor, Carmena. me voy a poner el papel de abogado del diablo que propuso recién. Está bien. Bueno, siendo usted fiscal, me parece interesante el punto, sí. El punto es el ejercicio de la libertad es como esa vara del salto en alto que uno se pone por delante, y me da la impresión que se trata justamente de una opción personal. ¿Hasta dónde nosotros, los argentinos, digo como regla general, y partiendo de la base que yo me considero realmente una persona libre, en todo el sentido de la palabra, pero hasta dónde nosotros hacemos el ejercicio
de intentar saltar la vara aun cuando la golpeemos con la frente? Esta es la primera pregunta. Aun cuando, ¿qué? Perdón, no. La golpeemos con la frente. Digo, aun cuando no podamos, pero al menos intentamos ser libres. Aun cuando no la pasemos. Y la segunda pregunta es que, en materia de educación, me parece que a los alumnos le enseñamos conceptos académicos muy importantes, pero no le estamos enseñando a ejercer la libertad, a ser libres en el ejercicio de esa libertad que usted pregona con tanta certeza. ¿Pueden coincidir estas dos preguntas? Bueno, yo creo que sí, están vinculadas, le agradezco la pregunta, doctor. Me parece que están íntimamente vinculadas. Yo creo que un aspecto, otra vez cuando se discute, el otro día estábamos en el SEMA, en la Universidad del SEMA, en una mesa redonda, con el vicerrector del SEMA y una persona que había sido becada para estudiar el sistema educativo alemán. Cuando nosotros hablamos de sistema educativo, y no digo que esté en el espíritu de su pregunta, ni mucho menos esto, pero decimos, ¿qué sistema debemos tener? ¿Cuál es el sistema alemán? ¿Cuál es el sistema argentino? Como yo dije en esa reunión, mi sueño es que nunca más hablemos del sistema educativo argentino o el sistema educativo alemán. Que cada colegio y cada universidad tiene su sistema. Por ejemplo, usted tiene esta idea que me parece muy de destacar, de enseñar el valor de la libertad, el ejercicio de la libertad a los chicos, es algo que debería, si se nos ocurre, usted y yo somos directores o codirectores de determinado colegio, se nos ocurre esto, que lo podamos ejecutar inmediatamente sin pedir ninguna autorización de ninguna naturaleza. Y competimos en el proceso por atraer la atención de los padres o de los propios educandos en las distintas materias. Hay un tema, cuando usted dice el ejercicio de la libertad, que a mí me preocupa especialmente, y he escrito 5 versiones del mismo tema. Nunca hay una versión final, porque como decía Borges, citándolo a Alfonso Reyes, si uno no publica se pasa la vida corrigiendo borradores, no hay tal cosa como un texto perfecto. Pero hay un tema que está vinculado al materialismo, que en la rama del derecho, aunque yo no soy abogado, se ha puesto en evidencia especialmente en el derecho penal. Si nosotros analizamos la tradición de Zaffaroni, por ejemplo, que sostiene que no hay que castigar al delincuente porque no es responsable de lo que está haciendo, porque es responsable la sociedad, el razonamiento de él es impecable. La premisa está mal, a mi juicio, porque está suponiendo que nuestros actos, lo que hacemos y decimos, estamos determinados. Popper le ha llamado el determinismo físico a esto, o el materialismo filosófico. Y eso en economía también está muy metido, en neuroeconomía, principalmente en teoría de la decisión, aunque paradójicamente no puede decidir quien está predeterminado. Pero el punto tal vez esto da para mucho también, pero digamos, si fuéramos kilos de protoplasma, si no hubiera tal cosa como estados de conciencia, o mente, o psique, seríamos loros complejos, pero loros al fin. Entonces, si somos loros, no hay tal cosa como argumentos, no hay tal cosa como racionalidad, no hay tal cosa como ideas autogeneradas, no hay tal cosa como moral, ni responsabilidad individual, ni libertad. Entonces, esto es algo que los liberales deberíamos de revisar también, porque es común hacer muchas teorías sofisticadas por distintos aspectos, pero la base, los cimientos, que es este concepto de la libertad o del libre albedrío, muchas veces quedan abandonados. Agradecemos a Alberto Venegas Lynch, hijo, esta charla, esta entrevista. Muchas gracias.